Vamos con una pregunta de trivial. ¿Qué pueden aprender los escritores de una marca de ropa interior? Pues la respuesta está muy relacionada con el consejo que Arturo Pérez Reverte dio a los escritores jóvenes y a los escritores en general respecto a la afición a la lectura. Por otro lado, uno de los problemas más frecuentes de los escritores es el bloqueo. ¿Qué hacer cuando no sale el texto? Vamos a ver en este vídeo dos fragmentos de una entrevista reciente que le han hecho a Pérez Reverte en la que explica estos dos problemas que afronta un escritor. Así que vamos con el vídeo. Antes de entrar en materia hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es que un libro ha de ser entretenido, porque la gente lo va a utilizar, lo va a consumir en su tiempo de ocio y por lo tanto tiene que ser muy entretenido. Esto nos lleva a una pregunta que una vez nos hizo un profesor de políticas de marketing a la clase cuando estudiaba y nos preguntó si una marca de cerveza era competidor de Coca-Cola. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un bar con mis amigos y me pido una cerveza, ya no voy a pedir Coca-Cola. Por lo tanto, aunque no se trate del mismo producto, compiten por el mismo cliente. Por lo tanto, eso los convierte en competidores. Pero no dejemos el marketing, que hay otra cosa que nos afecta. Y esto es un principio muy básico. La gente no compra productos, compra soluciones. ¿Esto qué quiere decir? A mí me compran libros, yo vendo libros. No, error. La gente no paga por un pliego de papeles con una portada bonita. Paga por 5 horas de entretenimiento. O por hacer un regalo que le haga quedar bien y no se gaste excesivo dinero. Pero en ningún caso nos está comprando un producto, nos está comprando una solución a un problema. Sea el aburrimiento, sea el hecho de que tiene que hacer un regalo porque son las fechas en las que toca hacer regalos. Así que ahora vamos a reformular la pregunta que nos hizo mi profesor de políticas de marketing. ¿Un libro y Netflix son competidores? Pues ya estaréis imaginando la respuesta. Sí, lo son. Y Netflix es un competidor muy fuerte. Eso obliga a que los libros sean muy entretenidos. Y aquí es donde Arturo Pérez Reverte entra en juego. Porque para que los libros sean entretenidos y enfrentarse a Netflix, quien dice Netflix dice cualquier plataforma de streaming, redes sociales, cualquier cosa a la que se pueda acceder desde un teléfono móvil, hay dos grandes problemas. Uno, el temido bloqueo. ¿Qué haces cuando te quedas en blanco? Y claro, y esto es importante porque no es solo de qué historia cuentes, sino cómo cuentas esa historia. Tiene que ser una historia trepidante, que engancha al lector prácticamente desde el minuto cero. Veremos qué consejo da Arturo Pérez Reverte a los escritores cuando se enfrentan a estos bloqueos. Y por el otro lado, teniendo el mejor texto del mundo, si la gente lee, si la afición de la lectura goza de buena salud. Y también veremos que el entrevistador le pregunta sobre este tema. Antes de entrar con el primer vídeo, en el que vamos a estar viendo qué hacer cuando tenemos un bloqueo, vamos a hacer un inciso. Los dos vídeos que vamos a ver en el vídeo de hoy son dos fragmentos a su vez dos fragmentos, aunque parezca un juego de palabras, de una entrevista que Jordi Wild le hizo a Arturo Pérez Reverte. La entrevista completa dura unas 3 horas, no llega, pero es muy recomendable para cualquier amante de la literatura y casi de obligado visionado para cualquier escritor. Así que ya sé que son 3 horas, que es un vídeo muy largo, pero os garantizo que será un tiempo bien invertido. Al final del vídeo os dejaré el enlace. Y ahora sí, vamos con el primer vídeo. Cuando te enfrentas, que supongo que habrás tenido como todos los escritores, ¿no? En el momento del bloqueo, la página en blanco, ¿qué le recomendarías a muchos escritores que pueden estar viendo esto, noveles quizás, que no tienen tanta experiencia, ante ese momento de bloqueo? ¿Qué es lo que sueles hacer tú o qué le recomendarías? Bueno, pues que hagan lo que hago yo. O sea, lo primero, un escritor tiene una biblioteca. Si no, no sé qué diablos haces escribiendo. Un escritor tiene una biblioteca donde estén ahí los clásicos. Cuando digo los clásicos quiero decir los clásicos, es decir, griegos y latinos, que de ahí viene todo. Biblia, de ahí viene la cultura occidental. Siglo de oro, y vienen las herramientas del lenguaje, Quevedo, Lope, Cervantes, Calderón. Siglo XIX, la gran novela, Balzac, Dumas, Stendhal, o sea, tal.
siglo XX, Scott Fitzgerald, Conrad, Kerouac, tal. O sea, tener una biblioteca. Y entonces, a ver, leerla o estar leyéndola, o tenerla como proyecto de lectura. Y cuando estás, que llegas un día, ¿no? Un día que esto no consigo cuadrar del todo, diablos, hoy no estoy, no consigo expresar. Pues dices, a ver, maestros, echadme una mano. No, es lo que hago. A ver, con la humildad. Uno puede ser el más chulo del mundo, pero la humildad, para trabajar hay que ser muy humilde en cualquier oficio. Ser muy humilde profesionalmente siempre lo que ser. Si no, no aprendes. Y si no aprendes, estás perdido. Maestros, ¿qué hago? Estoy aquí, cojo algo así, digo, a ver, yo soy Conrad, tal, del otro, tal, Kerouac, o quien sea, o Fante, o Bukowski, o su puta madre, yo qué sé, quien sea, ¿no? Tal. A ver, y no falla, siempre, aquí está. Tienes la clave. Aquí está, este párrafo, esta entrada, este ambiente, este diálogo, esta palabra. Y de pronto ves, no lo copies, sino que te vas, entonces dice ya. Entonces, con tu propia, eso dispara en ti el mecanismo de creación que necesitas. Entonces, ella sonrió, y con ella sonrieron todas las mujeres del mundo. Bueno, lo he hecho. Soy cojonudo, lo he hecho. O sea, y eres un hombre feliz, o una mujer, un escritor feliz, ¿no? Ajá. Eres un escritor feliz, porque lo has hecho. Y dices, taca, otra vez te atracas. Y esto. Y vas otra vez. A ver. Y eso es lo que un escritor debe tener presente. Que uno aprende con todos. Claro. Con todos. Y sobre todo, si este tío o esta tía tienen éxito, ¿por qué lo tienen? A ver, si Mann, si Stendhal, si Balzac, Galdós lo tenían, ¿por qué? Entonces te lo estudias, te lo lees estudiándolo, con lápiz para tomar notas. A ver, y les buscas los mecanismos, les buscas los trucos, les buscas el estilo, les buscas las maneras, les buscas. Y después, con ese máster de tu biblioteca, te vas a tu propio texto y lo desarrollas. A eso me refiero. Entonces, bueno, pero sobre todo es eso, humildad profesional. Buenos libros, variados, y irte a ellos sin ningún complejo. Y por supuesto, saquéalos, si están para que los saques. Ellos también saquearon a otros. Claro. Saquearon a otros. Otra cosa es plagiar, eso es diferente, ¿no? Claro. Pero saquearlos, por supuesto. Vamos a explicar lo que ha dicho Pérez Reverte con un ejemplo personal. En un taller literario al que asistí, me recomendaron que tenía que presentar al personaje principal de la novela en el primer párrafo, no en el segundo. Y claro, la introducción me gustaba, pero no sabía cómo meter el personaje en ese primer párrafo. Así que le pregunté a Gabriel García Márquez cómo hacerlo. Y este es el inicio de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y con la sugerencia o con la idea que cogí del inicio de 100 años de soledad, escribí el texto de la siguiente manera. Años después, frente a la flota otomana en el Golfo de Baliabadrá, Diego no pudo evitar recordar el día en que para él empezó todo. Este es un pequeño ejemplo de lo que decía Pérez Reverte. Cómo la lectura de libros que son icónicos, que son clásicos, que tú de estos que dices, si este hombre ha tenido éxito, ¿por qué lo ha tenido? Te puede ayudar a hacer un texto que, como hemos dicho antes, engancha a ese lector con el que estamos compitiendo contra Netflix o contra otras redes sociales. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión, a la gran pregunta que últimamente se va haciendo entre dientes. ¿Lee la gente hoy en día? ¿Sigue habiendo afición por la lectura? Pues exactamente esto le pregunta Jordi Wild a Pérez Reverte y responde lo siguiente que vamos a ver. Hay una realidad, yo me doy cuenta incluso en mi generación, y yo mismo es una de las cosas que más rabia me da de mí mismo en los últimos 5, 10 años. Y es que me doy cuenta de que estoy perdiendo la afición por la lectura. Y yo antes devoraba novelas, devoraba libros. Es normal. Pero es que yo ya de mi generación casi nadie lee, hablo de novelas, y la gente joven, por la que yo pregunto, y yo tengo mucho aficionado joven y tal, muy pocos leen. Es normal, me pasa a mí. Tú también has perdido. Yo leo menos ahora. Y imagínate, pero aún podemos leer algo, pero hay gente que ya directamente tendrá 16, 18 años y quizás porque le habrán obligado en el colegio y habrá leído 2 novelas, Cierto, no habrá leído nada. Cierto.
como ya no es tan solo como escritor, sino como persona que le gusta la cultura, ¿tú qué crees que puede pasar aquí? ¿Esto es una crisis total? No es dramático, Jordi. ¿No? ¿No es dramático? No, es que el mundo evoluciona. Vamos a ver. O sea, el ser humano siempre ha necesitado relatos. Es decir, el hombre humano necesita relatos, que alguien le cuente cosas. La imaginación, el aprendizaje, todo eso se basa en relatos. Y antes era el relato oral, luego fue la escritura, novela tal, pero en el siglo XXI el soporte es otro. La gente ahora se mueve por aquí. El videojuego. Si yo ahora fuera un joven escritor, me dedicaría a hacer guiones para videojuegos, te lo aseguro. No escribiría novelas. La novela está sentenciada como tal, físicamente y como concepto. Ahora hay otros soportes, el videojuego, las películas, las teleseries, va cambiando. No digo que el mundo sea mejor o peor, ahí no voy a entrar, pues evidentemente por mi generación, digo, prefiero el mío, la verdad, pero claro, porque yo nací allí, nací en el año 51. Pero yo entiendo que el soporte futuro va a ser otro. El podcast, lo que tú estás haciendo, el videojuego, bueno, pues es normal. Se va a ir hacia ahí el relato. Entonces es evidente que el lector de libro tiene, yo creo que de aquí a unos 20 años o 30 años, el libro será un objeto un objeto de culto para gente exquisita que disfrute con el papel, que coleccione libros antiguos y tal, pero el soporte será diferente. Pero es normal, no es dramático, es así, es la vida. Y el problema es el lector. El problema es cuando el lector no exige, cuando el lector no le exija al videojuego, ni le exija al podcast, ni le exija al soporte del futuro, no le exija calidad y contenido y profundidad. Cuando se conforme con la banalidad, con la superficialidad o con la mediocridad. Ese es el problema. Mientras haya soportes y contenidos buenos, ¿qué más da el soporte que sea? Pero si el lector se vuelve idiota, ignorante o superficial, pedirá contenido superficial. Entonces sí que será triste que muera Stendhal, Balzac, Dumas, Conrad y todo aquello que ellos han generado. Porque lo que estás viendo cuando hablas de Percy Jackson, me encantó esa película. Es para adolescentes y para... ¿Sabes quién es Percy Jackson? Lo de que sí, que es como medieval, fantasía. Percy Jackson es Perseo. Es Perseo, es que yo no lo he visto, pero sé que es para niños, ¿no? Es Perseo. Es historia de Perseo. Es el mito de Perseo llevado a una película y hecho con un talento enorme y cantidad de los videojuegos que estamos viendo y las películas que estamos viendo son historias clásicas adaptadas a un medio y a un público moderno. Y eso es maravilloso, pues los temas están ahí. Lo malo es cuando la gente ya no sepa que Perseo, quién era Perseo, entonces no sea capaz de identificar a Percy Jackson, ni sea capaz, ni le interesen esas historias. Cuando vaya muriendo, digamos, lo que es la base cultural de la que sale todo eso. Pero yo lo que estoy haciendo es aceptando el mundo que viene. Sí, que es lo que hay. No digo que lo prefiera, digo que yo prefiero el otro. Pero mientras haya gente que identifique y no rompamos el vínculo cultural que une al Perseo de los griegos y de los romanos y de la aventura clásica con el Perseo del videojuego, no pasa nada. Para explicar lo que ha dicho Pérez Reverte con un ejemplo que no tiene nada que ver con literatura. Vamos a irnos a una empresa de lencería, en este caso Andrés Sardá, una empresa de lencería de cierta calidad, que hunde sus raíces en el siglo XIX. Sin embargo, en su página web se presentan como una empresa desde 1962. ¿Vienen del siglo XIX, son una empresa centenaria o son de los años 60? Pues la respuesta es que las dos afirmaciones son ciertas. Esto parece un tipo test de esos que tanto odiamos, pero veréis. Originalmente esta empresa desde el siglo XIX se dedicaba a la creación de mantelinas para ir a misa. Y eran mantelinas de muy buena calidad. De hecho, tal como vemos aquí, Jacqueline Onassis, cuando visitó con su marido Kennedy, con el presidente Kennedy, el Vaticano, llevaba una mantelina de esta marca. Pero, ¿qué pasó en 1962 para que parara la producción de mantelinas y se dedicaran a hacer lencería? La respuesta es el Concilio Vaticano II, que entre otras cosas decidió que ya no era necesario que las mujeres llevaran mantelina para ir a misa. Así que, de un plumazo, perdieron todo su mercado. ¿Cómo reaccionó esta marca? Bueno, tenían buenas telas, buenas fábricas y buena infraestructura. Lo que no tenían era mercado. Así que lo que decidieron fue, con toda esa infraestructura que tenían, reorientar su producción hacia un producto que sí tuviera salida, que sí tuviera mercado, como en este caso, la lencería.
Y ahora vamos a ver cómo lo podemos aplicar esto los escritores. Pues en definitiva lo que nos está recomendando Arturo Pérez Reverte a todos los escritores es que se adapten los textos a formatos con salida comercial. Y quien haya visto el vídeo de si era posible vivir de la literatura, publicado en este canal hace unos meses, quizás se estará preguntando si este vídeo sobre Pérez Reverte es una corrección a aquel vídeo de si se podía vivir de la literatura. Y la respuesta es no. Ahora bien, sí que es una matización y lo voy a explicar. Esto que estáis viendo a mi derecha es lo que en marketing se conoce como la matriz de Boston. Explicado con unas pocas pinceladas vendría a ser el ciclo de vida de cualquier producto, que como los seres vivos nacen, crecen, llegan a la madurez y al final se hacen viejecitos y mueren. O los retira la marca, que vendría a ser lo mismo. Bien, el libro en papel es un libro que tiene demanda, pero que en su ciclo de vida habría llegado aquí. Ya estaríamos con un producto sesentón. Aún tiene mucha fuerza, pero ha tocado techo. Ya en las próximas décadas va a ir a menos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto, siendo un poco típicos, es una buena noticia y otra mala. La buena noticia, como he dicho, es que el libro todavía es un producto con mucha salida y con mucha demanda. La mala es que en las próximas décadas irá a menos. Esto lo vemos también muy claramente si comparamos hábitos de lectura de diferentes generaciones. Por ejemplo, si cogemos a la generación silenciosa, que serían aquellas personas que han nacido, que tienen más de 75 años, vemos que leen unos 35 minutos al día. Ahora bien, si los comparamos con la generación Z, que son gente que tiene entre 16 y 25 años, año arriba, año abajo, vemos que estos leen solo 7 minutos al día. Es un descenso muy significativo entre una generación y la siguiente. Y ahora vamos a profundizar un poco más aún. Vamos a los hábitos de consumo. Porque no hace tanto que todos, cuando íbamos en el transporte público y teníamos un trayecto un poco largo, llevábamos nuestro libro debajo del brazo para ir leyendo en el metro, en el autobús, en el tren o en lo que fuera. Muy bien. Cuando íbamos a la peluquería y había un taco de revistas o nos llevábamos nuestra revista, nuestro libro y leíamos pues mientras esperábamos a que nos atendieran o mientras nos estaban peinando o cortando el pelo o lo que fuera. Muy bien. Hoy en día, si vamos al metro, puede ser que aún haya alguien que vaya con su libro en papel, en físico, pero en su mayoría van con el teléfono móvil. Y aquí es donde entra en juego lo que decía Pérez Reverte, ¿no? De que si él fuera un joven escritor se dedicaría a escribir guiones de videojuegos. Al final, puesto en palabras de marketing, no se trata de vender lo que se fabrica, sino de fabricar lo que se vende. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que hizo Andrés Sardá. ¿Que la gente ya no va a consumir mantelinas para ir a misa? Ningún problema, ahora fabricaremos lencería. Llevado al mundo literario, que la gente en lugar de leer un libro en el autobús se pasa el trayecto viendo vídeos de YouTube, perfecto, nuestros textos están en formato vídeo de YouTube con imágenes. ¿Que la gente en lugar de leer libros escucha podcast? Ningún problema, nuestros libros están en formato audiolibro. Se trata de adaptar esos textos que tienen una calidad aceptable porque ya hemos superado los bloqueos a los formatos que el público en general consume actualmente. Por lo tanto, los libros de un escritor tienen que ser una extensión de su contenido en redes sociales. Por ejemplo, si escribe libros de viajes, pues tiene un canal de YouTube dedicado al mundo de los viajes. ¿Que escribe ciencia ficción? Tiene un podcast dedicado a la ciencia ficción. Esto es lo que decía Pérez Reverte. Hay que utilizar los formatos actuales, los que la gente consume, sobre todo esos consumidores más jóvenes que solo leen 7 minutos al día, y adaptar nuestros textos a ellos. Esto es verdad que puede representar un reto para algún escritor o para casi todos los escritores. Para ayudar en este camino es por lo que he hecho un curso que se llama Writer Community Manager y de hecho la matriz de Boston que hemos visto antes está explicada muy ampliamente con ejemplos en el segundo módulo en el que se está hablando de cómo promocionar un libro en redes sociales. Os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Y hablando ya de guiones de videojuegos, la semana que viene vamos a hablar de un
de un libro del cual se ha hecho un videojuego, además de películas, etc. Y vamos a ver con Umberto Eco y El nombre de la rosa una de las preguntas típicas que muchos escritores, sobre todo los más jóvenes, se hacen. ¿Qué tiene que estudiar un escritor? La semana que viene vamos a ver la relación entre los estudios y experiencia de Umberto Eco y en la calidad y el éxito del nombre de la rosa. Así que aquí debajo tenéis el botón para suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita, no vaya a ser que YouTube nos avise cuando saque el siguiente vídeo, y nos vemos la semana que viene.